Gonzalo. Gonzalo, permíteme por favor hacer la introducción a esta entrevista. Perfecto. Importante, porque estamos en el tercer día de guerra en Medio Oriente y ahora con un contacto internacional, porque vamos a hablar con un ciudadano boliviano que está en Israel en este momento. Él es David Diamond, a quien tenemos el placer de saludarlo, esperando que se encuentre bien. Esta mañana en el contacto previo que hemos tenido con David, nos hablaba de una situación de emergencia y que en cualquier momento se escucha el sonido de las sirenas, que esa es la alerta que tienen los ciudadanos para poderse refugiar. Queremos conversar con él, le damos las muy buenas tardes acá en Bolivia, muy buenas noches ya donde usted se encuentra, David. Bienvenido a Encontrados. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimo gusto saludarte, Shirley. ¿Qué tal, Cachito? ¿Qué tal, mi querido Gonzalito? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo desde Israel cuando son las 23 horas con 33 minutos en el Estado judío de Israel, en un momento en el cual estamos atravesando serias contingencias a partir del inicio de esta guerra que se veía venir, que es la continuación de la guerra de los 12 días que comenzó en junio. Estoy dispuesto a cualquier pregunta. Hola, David. Buenas tardes. Qué gusto saludarlo, David Diamond, que está con nosotros en sintonía. Estamos en Tel Aviv, decía, a 6 horas de diferencia. Es un boliviano que vive 4 años, tengo entendido, allá, y nosotros estamos a 6 horas. Yo estoy en Washington, tengo acá en este momento exactamente las 4 de la tarde con 34 minutos. ¿Qué hora es allá en Tel Aviv? 23 con 34. 6 horas, ¿no? Más adelantado. David, por favor, cuéntenos cómo se está viviendo estas 72 horas de este bombardeo que ha recibido en este momento Irán. ¿Cuál es el panorama y la situación de cuántos bolivianos más viven en... Bueno, en Israel existe una comunidad boliviana de aproximadamente 1.500 personas, entre judíos bolivianos y personas bolivianas que por razones de trabajo o estudio vinieron a vivir a Israel y finalmente se quedaron. La situación ha comenzado, como ustedes saben perfectamente, este fin de semana con un ataque lanzado por el Estado de Israel, bombardeando la residencia presidencial donde se encontraba el Ayatolá. La palabra Ayatolá significa en el idioma original imagen de Dios, la representación de Dios en la tierra. Hay que entender que el Ayatolá cumplía funciones más que políticas, ante todo religiosas. Es el líder supremo de la religión islámica en su rama chiita. Eliminar al Ayatolá es el equivalente, por favor disculpen la comparación, es como eliminar al Papa Romano en plena Semana Santa. Fue eliminado en pleno Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, en una operación que lanzan Estados Unidos e Israel con un carácter preventivo al ver que las negociaciones diplomáticas no condujeron a ningún punto, tomando en cuenta que Irán se ha convertido en una amenaza, en especial para nosotros, una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque Irán tiene en su haber 2.500 misiles hipersónicos capaces de golpear a Israel, y de hecho lo está golpeando, nos ha golpeado con esos misiles. Y además se sabe que en su haber cuenta con armamento químico y biológico. Y por otra parte, un programa nuclear que es una verdadera amenaza. ¿Por qué? Porque se ha sabido que tiene 10.000 kilogramos de uranio enriquecido a un nivel militar, es decir, por encima del 60%. Irán dice que es para fines pacíficos, cuando para fines pacíficos solamente necesitas el 5% de enriquecimiento de uranio. Un uranio que, por cierto, en gran medida viene de Venezuela y, aunque no crea, vino de Bolivia. La situación es realmente complicada. Estados Unidos e Israel toman la decisión de atacar a Irán porque vieron que no habían avances con las negociaciones diplomáticas. Hastiados de las dilaciones eternas de Irán, se toma la acción militar como solución, porque por medio de la guerra tiene que haber paz en el Medio Oriente. ¿Cuál fue la respuesta de Irán? Atacar a 10 naciones islámicas, a 10 naciones, entre ellas a sus propios hermanos musulmanes. Esto es lo sorprendente del asunto. Mire, Irán en una respuesta ha lanzado ataques contra Jordania, Arabia, Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán, Irak, y hoy día bombardeó Chipre y ha obligado a que Grecia movilice sus tropas para proteger a Chipre. Francia, Alemania e Inglaterra van a tomar en las siguientes 24 horas la decisión de entrar en la guerra para apoyar a Estados Unidos e Israel con el fin de acabar por completo con el régimen de los ayatolás, que hace pocos minutos atrás han ejecutado su amenaza más fuerte, cual cerraron el estrecho de Hormuz.
El paso del 35% del petróleo del mundo se mueve a través del estrecho de Hormuz. Gonzalo, Cacho, Shirley, es definitivamente una asfixia económica la que quiere perpetrar Irán a la economía del mundo entero. Y claro, la guerra que se está desatando contra ahora sus hermanos árabes, sus hermanos musulmanes que son de la tendencia sunita. Irán, hay que ser claro, era enemigo de los musulmanes sunitas o moderados, la mayoría del mundo islámico, enemigo de Israel y enemigo de Estados Unidos. El ayatolá, al caer, definitivamente es el inicio del derrumbe de un sistema opresivo que ha gobernado Irán por 47 años, que se niega a salir del poder y que quiero recordarte, Gonzalo querido, y a ti amigos, y a ustedes amigos de mis paisanos en Bolivia, decirles que en el mes de enero, la gente en Irán salió a protestar, una protesta interna contra el régimen pidiéndole la renuncia. ¿Y cuál fue el resultado? 80.000 muertos y 300.000 heridos, muchos de ellos ejecutados en grúas. El capitán de la selección de fútbol de Irán fue colgado en una grúa. Y eso, a propósito, paréntesis, la selección de fútbol de Irán ha confirmado en las últimas horas que no se presentará a jugar el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Su lugar sería ocupado directamente por la selección de fútbol de Irak, por orden de prelación, lo cual facilitaría la clasificación de Bolivia a un Mundial, porque Irak ya no jugaría un segundo partido en caso que Bolivia juegue con Surinam y lo gane. Qué panorama el que nos cuenta, qué panorama, David, y estos bombardeos que obviamente asustan, y este lugar de Hormuz que es ese estrecho, ese cuello de botella por donde pasa la mayor cantidad de petróleo al mundo entero. David, has dicho una palabra muy importante, armas supersónicas. Se ha atacado con armas supersónicas. Ya Estados Unidos se dijo que utilizó en el caso de la captura de Maduro, pero allá se ha sentido el uso de armas supersónicas en este caso en Irán. Bueno, y no es el que está lanzando este tipo de armamento. Lo que está haciendo Israel y Estados Unidos son bombardeos con aviones. Este momento es la aviación. Los que tiran esos misiles hipersónicos son los iraníes. El peligro está en que en alguno de esos misiles se atrevan a lanzar armamento químico o biológico, lo cual obligaría a una respuesta sin precedentes. De hecho, el presidente norteamericano Donald Trump habló a la televisión norteamericana hace 45 minutos atrás y ha dicho textualmente estas palabras: los ataques más duros contra Irán todavía no han comenzado. Lo peor está por venir para Irán. No nos vamos a detener, ha dicho el presidente norteamericano, hasta lograr todos nuestros objetivos en esta guerra. No permitiré que Irán tenga armas nucleares. Lo dije desde un principio y me mantengo en mi posición. Ha dicho esto el presidente norteamericano. Repito, nuestra ola de ataques más fuerte en Irán todavía no ha comenzado y sorprenderán al mundo entero. Por otra parte, anoche Israel ha entrado en guerra ya no solo contra Irán. Hemos entrado oficialmente en guerra contra Hezbollah en el Líbano, porque al promediar las 19 horas de la noche han lanzado un ataque desde el Líbano el Hezbollah. Israel ha respondido pidiendo la evacuación de 250.000 personas que viven en el sur del Líbano, colindante con el norte de Israel. Inmediatamente han comenzado los bombardeos e Israel ha eliminado al segundo miembro de Hezbollah. Hoy, por orden del gobierno de Israel, existe una misión: eliminar a Naim Qassem, que ha quedado en lugar de Hassan Nasrallah como secretario general de la organización terruca Hezbollah, que responde a los intereses de Irán. De momento es el único aliado de Irán en la región que ha tomado las armas en respaldo de los ayatolás, porque los hutíes del Yemen o Hamas han quedado en absoluto silencio. Gonzalito, o Cacho, se fue todo. Si me permites, David, la verdad que nos estás dando una clase de cómo es la realidad en este momento en el Oriente Medio. Me imagino, David, que van a buscar varios medios bolivianos que nos monitorean, y entonces seguramente que ya vas a recibir invitaciones para que puedas transmitir todo esto que nos estás señalando. Yo quedé impactado, David, quedé realmente impactado cuando mencionaste que desde Bolivia habría ido uranio para el enriquecimiento y luego la preparación de la bomba atómica, de la bomba nuclear. ¿Qué sabes tú de esto teniendo tanta información? Señores y señoras, hay que ser muy claros. Las relaciones diplomáticas que comenzaron entre Bolivia e Irán en la época del gobierno de Evo Morales trajeron una serie de problemas y ahora estamos viendo las consecuencias. En primer lugar, la embajada norteamericana
de Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, le dijo textualmente al canciller boliviano Aramayo en su reunión en Washington que tenían que acelerar la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. Y más aún en esta coyuntura me imagino que sí. Bolivia e Israel también están restaurando relaciones diplomáticas. El Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, también le advirtió al presidente Rodrigo Paz Pereira sobre la peligrosidad de agentes terroristas iraníes infiltrados en Bolivia. Y le están pidiendo que se acelere la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, lo estoy diciendo de una manera clara, para regularizar por completo las relaciones diplomáticas con Israel. Y Bolivia ha levantado el requisito de visas para los israelíes, pero Israel no ha levantado el requisito de visa para los bolivianos porque, entre otras cosas, tenemos información de inteligencia acá en Israel que muchos ciudadanos iraníes, terroristas, reconocidos, fichados por el gobierno americano, la Unión Europea e Israel, están andando con ciudadanía boliviana por muchas partes del mundo, con pasaporte boliviano obtenido en la época del gobierno de Evo Morales. El gobierno boliviano sabe perfectamente de las condiciones que Israel y Estados Unidos le estamos poniendo sobre la mesa. Esto es importantísimo de entender. El uranio ha sido llevado de Bolivia en muchas oportunidades y se sabe por vía del Brasil, a través de puertos brasileños entregado a barcos iraníes que han venido y descargaban armamento y algunas cosas en la región para financiar a grupos terrucos irregulares y en contraparte llevaban uranio para Irán. Esta es una gran verdad. Esto lo han hecho también con Venezuela durante mucho tiempo. Es por eso que Israel y Estados Unidos han puesto la mirada sobre Latinoamérica. De hecho, el Mossad ha actuado muy de cerca en la captura de Nicolás Maduro, como yo he informado. Dime, Cachito. Caramba, David, realmente lo que nos estás diciendo es tremendamente impactante. Seguramente tus informes, tus palabras van a tener una repercusión enorme. Tú nos estás señalando que habría una especie de exigencia de la administración de Donald Trump, materializado, transmitido por Marco Rubio al canciller boliviano, para el rompimiento de relaciones con Irán, Bolivia e Irán. Estamos cerquita de un viaje del presidente a la cumbre de Miami, en Estados Unidos, se va a ver con Donald Trump. ¿Y tú crees que ahí, aún cierren esto, les digan, ya muchachos, por favor, rompan relaciones porque, cuidado, se nos estén metiendo por ahí gente infiltrada de Irán? Cacho, David, simplemente para contextualizar un poco más lo que decía Cacho, nosotros hemos tenido durante 20 años de gobierno del movimiento al socialismo relaciones con Irán. Es más, Ahmadinejad llegó a Bolivia, fue recibido por el entonces 3 veces por la entonces ministra de Defensa, la señora Chacón, en Bolivia. Le regalaron un canal de televisión a Evo Morales, ¿no? Regalaron varias cosas, ahora tienen mucha relación. Y desde Argentina se hablaba precisamente de que habían grupos terroristas que estaban en Bolivia de esta parte del mundo de Irán. Eso complica mucho más, o complicaba en su momento a Bolivia en la mirada con otros países. ¿Qué podría ocurrir ahora? ¿Cómo ves, de acuerdo a lo que te consultaba Cacho? Mira, Gonzalito, yo tengo que ser muy claro. Yo manejo información de inteligencia muy importante del gobierno de Israel acá y la difundo en mi canal de YouTube permanentemente en los noticieros que yo hago en español desde Israel. Y lo he dicho claramente, Bolivia en su determinado momento se ha convertido en una base terrorista iraní. Y los drones que Irán le entregó al gobierno boliviano no eran para controlar el narcotráfico, sino para hacer espionaje a los países vecinos, como lo denunció el gobierno argentino en su debido momento. Esta situación ha sido bastante grave. Hoy Estados Unidos ha decidido poner el cascabel al gato y sabe perfectamente que todos los gobiernos de izquierda ligados a Venezuela han tenido relaciones turbias con Irán, que no eran precisamente en un aspecto diplomático, sino con intereses bastante turbios, como por ejemplo otorgar ciudadanía boliviana, venezolana, colombiana a personas que estaban fichadas de la Guardia Revolucionaria iraní o del Hezbollah, aclarando que la Guardia Revolucionaria iraní hace 2 semanas fue declarada organización terruca por los 27 miembros de la Unión Europea. Y en respuesta, el ayatolá, que todavía estaba vivo, dijo que los europeos se atengan a las consecuencias. Hoy existe una nueva amenaza. Irán puede lanzar en las próximas horas, si es que Alemania, Inglaterra y Francia se suman al ataque, Berlín, Londres y París podrían ser objeto de ataque directo de los misiles de Irán que llegan perfectamente a esas capitales europeas porque tienen un rango de 2.000 kilómetros de distancia. Por esa razón es que Israel está en esta lucha, porque nosotros no queremos que Irán siga teniendo y disponiendo de esos misiles que alcanzan 2.000 kilómetros de distancia, cuando lo normal es que un país tenga misiles de alcance de 300 kilómetros para protegerse. Irán con esos misiles puede golpear y secuestrar
cualquier parte del mundo. Otro dato que es importante, Ali Larijani, que ha quedado como prácticamente comandante, el que dirige de facto el gobierno de Irán ante la muerte del ayatolá, ha dicho claramente que la yihad ha sido declarada en el mundo entero y que habrá una persecución contra norteamericanos e israelíes en todas las naciones del mundo y que nadie estará seguro ni en su propia casa. Lo que estamos viendo es el despuntar de una guerra santa lanzada desde Irán, que, lo repito una vez más, empezó atacando más que a Israel, a sus propios hermanos musulmanes que están en el Golfo Pérsico. Yo te insisto con esta hipótesis, querido David. Hay entonces una decisión del gobierno de Estados Unidos de presionar a su homólogo, al gobierno boliviano, para el rompimiento de relaciones con Irán. Eso es altamente... Claro, porque ahorita, ¿quién gobierna Irán? Ahorita el problema es ¿quién gobierna Irán? Un hombre señalado de terrorista. Él está gobernando la nación. Ali Larijani es miembro de la Guardia Revolucionaria iraní y como segundo comandante está Baghdadi. Baghdadi fue el que dirigió las operaciones contra la AMIA y la embajada israelí en la Argentina con los atentados terroristas. Está señalado en el expediente en la Argentina de ser el actor intelectual del ataque en la Argentina y él está como segundo al mando de Irán. Entonces, claro, es obvio que Estados Unidos va a exigir por lo menos coherencia. Si son amigos de Estados Unidos no pueden estar agarrándose a besos con Irán. Así es. Así es. Y yo le voy a pedir a nuestra productora, a Claudita, a Shirley, que obtengan de datapolis.go. Hay una fotografía en la parte de las principales fotografías de la portada. Verán ustedes una nota referida a lo que señalaba David. Ahmad Bahiri llegó a Bolivia, está involucrado en el atentado terrorista en la AMIA, que se cobró la vida de 85 personas. Llegó a Bolivia y aparece en esa fotografía junto con Evo Morales y la ministra de Defensa de esa época. Estamos hablando del 2011. Esa persona que ustedes van a ver en la fotografía, está diciendo David Diamond que es uno de los que puede estar llevando adelante todo un entramado de espionaje, de atentados, de ataques a gente vinculada con Estados Unidos y con Israel. Y claro, nosotros nos habíamos convertido en su momento una especie de enclave de la relación iraní-boliviana. Cachito, hay un dato que quiero mencionarte. Como decimos, un cachito. Ponme cuidado. Irán y Hezbollah, en los ataques en la Argentina, derramaron sangre boliviana. Habían 13 bolivianos en los edificios que murieron. Así es. Incluso parientes de periodistas bolivianos. Así que... Sí, señor. David, nos hablabas que hay bolivianos allá. Reitéranos el número de bolivianos que están viviendo allá, en qué lugar están, cómo está la situación, y si nos puede, por favor, David, ayudar también a mencionarnos cómo es el día a día, el despertar, cuál es la metodología que hacen para cuidarse de los bombardeos. Bueno, mi hermano, en principio existe una comunidad aproximada de 1.500 bolivianos. Muchos de ellos ya han nacido en Israel. Son israelíes de nacimiento, hijos de bolivianos, pero tienen pasaporte y por ende nacionalidad boliviana, cuentan en el grupo. 1.500 aproximadamente. De hecho, el presidente Rodrigo Paz estaría llegando en el mes de abril para ya abrir el consulado boliviano en Tel Aviv. Eso también te voy informando. Eso es lo que yo tengo información que me han dado a mí, parte del gobierno israelí. Netanyahu está muy ilusionado. De hecho, Netanyahu lo mencionó en uno de sus últimos discursos a Bolivia. Dijo que Israel está restaurando todas las relaciones diplomáticas en Occidente, empezando por Latinoamérica, y uno de los países que con más emoción mencionó Netanyahu fue a Bolivia en uno de sus últimos discursos. Por si acaso te lo menciono, es muy importante. La segunda pregunta que me hiciste, bien, estas madrugadas ha sido pues terrible, porque a partir de las 5 o 6 de la mañana empiezan a sonar comúnmente las sirenas, los misiles llegan y nos despiertan, tenemos minutos para correr al refugio. De hecho, hoy han impactado en una escuela, ayer mataron a 8 personas, y esto es importante que se me entienda. Israel ha alcanzado 2.400 objetivos dentro de Irán, bombardeando cuarteles, bombardeando depósitos de armamento de la Guardia Revolucionaria, ejecutando y eliminando a más de 2.000 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, entre generales, comandantes, soldados y capacidad de mando. Se están eliminando también a científicos nucleares que tienen que ver con el programa nuclear. Pero en contraparte, Irán ha tirado misiles para dañar a la población civil. Ayer, una casa en la zona de Beit Shemesh, la ciudad bíblica de Beit Shemesh, cayó e impactó contra una casa y mató a 9 personas.
En Tel Aviv han caído misiles en el centro de la ciudad y obviamente han provocado una gran desgracia, aunque no han habido más que una sola persona filipina que murió, lamentable, una ciudadana filipina que murió, pero los daños son estructurales. A nosotros los daños estructurales, la verdad, poco o nada nos importan. Lo que nos interesan es las vidas. Pero hay otro detalle que quisiera que por favor ustedes tomen en cuenta en este noticiero, es la reacción de la gente en Irán. Yo invito a que públicamente nuestros hermanos bolivianos, compatriotas, busquen en las redes sociales y miren cómo en Irán la gente está saliendo a bailar y a festejar desde los edificios la muerte del ayatolá y cada bombardeo israelí. Acabo de publicar en mi canal de Telegram una información en la que se ve acá a la embajada. Esta es la embajada de Israel en Grecia. Y la gente está viniendo a depositar flores. ¡Wow! ¡Caramba! Son iraníes que se han levantado en el exilio a depositar flores en cada consulado y embajada de Israel en agradecimiento a Bibi Netanyahu. Bibi es el apodo de Netanyahu, de Benjamín, es el diminutivo, de Benjamín es Bibi. El cariño y el agradecimiento que sienten. Es más, Reza Pahlavi es el hijo del Shah, que fue derrocado en 1979 por el ayatollah Khomeini. Bueno, él podría llegar a gobernar Irán, el heredero, y dijo que lo primero que haría es invitar a Netanyahu y a Donald Trump para que reciban el reconocimiento del pueblo iraní, que en un 82% están en contra a esta tiranía de 47 años que ha sometido en un gobierno religioso fanático, donde les quitan la vida a las mujeres por descubrirse el velo de la cabeza. Así de simple. Bueno, y estábamos escuchando a David muy expectantes de lo que nos contaba, y estoy recordando acá que el 8 de marzo se hizo un gran movimiento de los iraníes residentes en los Estados Unidos. Llegaron hasta Washington de diferentes puntos de los Estados Unidos para movilizarse y hacer condenar esta dictadura que se vivía en Irán precisamente. Y la actitud como el 8 de marzo decía, no tenemos que celebrar nada, porque ahí nuestras mujeres son acosadas, son maltratadas, son asesinadas, decían. Esta cantidad, pero increíble, de gente que llegaba el 8 de marzo del año pasado precisamente hasta Washington. En este día a día hay un régimen también que está sostenido, hay un grupo de gente que está con el régimen. ¿No ha habido el tipo de enfrentamientos entre civiles, unos opositores y otros a favor del régimen? Una de las cosas más importantes que ha hecho la Mossad, el servicio de inteligencia y espionaje que tenemos en Israel, que es el más grande del mundo, es haber hackeado anoche en la hora central del noticiero en Irán, en todos los canales, hackeó la señal televisiva en Irán y medios radiales y apareció un mensaje de Benjamín Netanyahu en idioma persa, donde le pidió a la sociedad iraní que no salgan a las calles, que por favor se abstengan de festejar en las calles, no poniendo sus vidas en riesgo, hasta que se complete la operación por parte de Israel y Estados Unidos de bombardear por completo todos los objetivos. Y luego se lo dijo claramente Donald Trump, lo dijo Trump y lo dijo Netanyahu. Tendrán que ser los mismos iraníes quienes peguen el tiro de gracia a la dictadura para colocar un gobierno puesto por ellos con el respeto de su propio pueblo. Eso es lo justo, es lo correcto. Nosotros los israelíes no queremos imponer un gobierno en Irán, tampoco creo que los norteamericanos. Serán los mismos iraníes quienes tienen que tomar su propio destino. Lo único que nosotros estamos haciendo es romper las rejas de la celda para que esa ave hermosa que es el pueblo iraní con tanta antigüedad pueda volar en libertad como lo fue hasta antes de 1979, cuando estos terrucos tomaron el poder. Porque hay una cosa, Shirley, Gonzalito y Cacho, que hay que entender. La caída del ayatolá es importantísima, porque para nosotros como israelíes y judíos, después de Adolfo Hitler, nunca se levantó un personaje con tanto odio y tanta fuerza contra nosotros. Después de Hitler, el ayatolá. Y la caída de Irán será más grande que la caída del muro de Berlín. Cambiará por completo la geopolítica del Medio Oriente, acercará al mundo árabe a Israel para firmar la paz. Hoy son los mismos países árabes que le piden a Israel acabar con el sistema iraní. Son los mismos árabes que le están apoyando a Israel. Le dicen ataque. Y hoy, al haber sido bombardeados por Irán, se van a unir al ataque. ¿Qué te demuestra? Que esta guerra, curiosamente, lo que no consiguió la paz, lo está consiguiendo la guerra. El mundo musulmán se está acercando a Israel para acabar con un enemigo en común. El causante del problema del 7 de octubre, Irán. Porque Irán fue el que motivó, financió y equipó a Hamas para el ataque del 7 de octubre.
O sea, que lo que está pasando con Israel es que estamos dando cuentas con la cabeza del pulpo. David, para terminar mi parte, simplemente, ¿será muy largo el proceso para que retorne el león y el sol al escudo de Irán? Bueno, en los hechos ya lo está haciendo. Para quienes tal vez no están entendiendo la pregunta que Gonzalito me está haciendo, explico, el león y el sol son el emblema nacional de Irán, de la Persia antigua, pero ha sido reemplazado por otro emblema de la nación. Pasó como pasa en muchos países, cambian la bandera, cambian el nombre al país, bueno, siguen todos la misma receta. Lo cierto es de que hay que volver a restaurar la identidad nacional del pueblo iraní, y yo creo, como dijo Donald Trump, que en un mes, Donald Trump dice que en un mes tendrían que acabar esto. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está organizando un mundial de fútbol y tiene que tener solucionado el conflicto del Medio Oriente antes de eso. E Israel tampoco está dispuesto a una guerra larga, ya estamos cabreados, ya estamos cansados, hasta la coronilla. Desde el 2023 estamos en una guerra que es desgastante mental, espiritual, físicamente, aunque económicamente en Israel se ha producido un milagro de los enormes, de los que el Dios de Israel siempre ha hecho por nosotros, los israelíes. La economía de Israel, felizmente, la economía de Israel está en su mejor momento pese a la guerra. Es una cosa milagrosa, yo no lo puedo explicar de otra manera. Muchísimas gracias, David. La verdad, vamos a estar en contacto prácticamente a diario contigo para que nos vayas informando de cómo avanza esta guerra que ya lleva su tercer día. Tú ya estás... Yo te voy a pedir un favor. ¿Sí? Me vas a saludar a una persona en Bolivia que siempre he conocido, he querido conocer. Yo sé que eres su amigo. Perdona la informalidad. Ah, no, adelante, David. Dile a doña María Pando que tiene un admirador de su trabajo. Dígale, tiene un cuate aquí, a la distancia, que le respeta mucho, ¿ya? Claro que sí, David, yo le voy a hacer presente tu saludo. Te decía que vamos a estar en permanente contacto. Yo me quedo con estas dos pepas que nos has dado. Rompimiento de las relaciones de Bolivia con Irán, eso parece que ya se viene, y la visita del presidente Rodrigo Paz a Jerusalén para la apertura de un consulado boliviano allá en el país de los judíos. Así que yo te agradezco muchísimo. Como te dije, vamos a estar en permanente contacto. Muchas gracias. Y bueno, ya estás tú en el cuarto día. Nosotros todavía nos quedan un par de horas, varias horas hasta llegar al cuarto día de la guerra en Medio Oriente. Un abrazo. ¿Puedo dar un dato para finalizar? ¿Me permites? Te cuento que nosotros estamos celebrando hoy el 14 de Adar, que se celebra la victoria de la reina Esther en el libro bíblico de Esther, que cuenta cómo los judíos sobrevivimos a un geno que estaba planificado por parte de los persas. La historia se está repitiendo con el mismo enemigo y la misma fecha, 2500 años después. Es increíble. Hoy es Purim, fiesta judía. Caramba. Ok, te agradecemos muchísimo y será realmente en cualquier momento estamos nuevamente en contacto. Un abrazo, David. Chao, Gonzalo. Gracias, David. Siempre ha sido un gusto. Qué interesante. Shirley, tú comandas ahí, tenemos que despedirnos de la radio y seguimos nosotros en nuestra transmisión streaming a través de las redes sociales.